Buenos días, buenas tardes. Hoy es domingo 17 de octubre, o 18 de octubre, perdón. Hoy es 18 de octubre. Soy el doctor Marco Eduardo Martínez Aristizábal, médico internista de la ciudad de Cali, graduado de la Universidad del Rosario de Bogotá y médico internista de la Universidad del Valle. Llevo trabajando 30 años en mi comunidad caleña como médico de atención primaria. Trabajo en la clínica de oftalmología de Cali y pertenezco al grupo selecto de médicos donde hay más de 70 médicos, Cali COVID Colombia. Somos un grupo de estudio donde se discuten diversos temas sobre esta pandemia con diferentes puntos de opinión, diferentes conceptos y todo tipo de especialidades. Este grupo fue fundado por el doctor Marlon Burbano. El doctor es el administrador del grupo, el doctor Jaime Gil es el vocero y coordinador y yo soy el publicista del grupo. Bueno, hoy voy a hacer una tarea que me pidió el doctor Diego Rivera, médico cirujano del Centro Médico Imbanaco, gran compañero mío de estudio y de trabajo, y me dijo: Marco, ¿por qué no haces una lista de las preguntas más frecuentes que se hacen frente a esta pandemia? Entonces no lo había hecho, no había hecho más videos realmente porque ha habido demasiado trabajo. Hemos estado en una crisis, en una pandemia, en una situación bastante compleja, no solamente atendiendo los pacientes de COVID. Yo tengo una línea de atención y cuento con un grupo humano muy calificado. Tengo 3 enfermeras, la chica Estefanía, Arlena y Anita, que son mis asistentes, agendadoras de citas, colaboradoras, y está Juanita, que es una médica recién egresada de la Fundación Valle de Lili, del programa de pregrado del ICESI, y me ayuda con toda la atención de telemedicina de COVID, y realmente es una chica que brinda un gran servicio, una doctora que tiene bastante conocimiento sobre el tema y nos apoya a los pacientes. Entonces, y además he podido encontrar una persona maravillosa, Ricardo Mejía, terapista respiratorio, quien fue recientemente entrevistado por Ángela Cuevas en su programa de Telepacífico, El Ágora, y dio una excelente entrevista. Me ha ayudado tremendamente en la atención domiciliaria de pacientes complicados con COVID. Bueno, las preguntas, voy a comenzar, vamos a hacer esto un poquito dinámica. Hay una pregunta muy frecuente: ¿qué pasa con el COVID, el embarazo y la lactancia? Esa es una pregunta interesante. Realmente no tengo mucha experiencia en embarazo y COVID, pero sí quiero darles unos mensajes breves de lo que yo, desde mi perspectiva, aprecio sobre este tema. Creo que el COVID, cuando da en el embarazo, pues obviamente hay que hacer el mismo procedimiento, el diagnóstico, el cerco epidemiológico. Yo soy muy observacional, no soy muy intervencionista en cuanto a farmacología, dadas las condiciones de esta etapa especial de la vida. Les recomiendo a los pacientes pues tomar sus medicamentos acetaminofén. Les doy aspirina de 100 miligramos por 10 días.
ya que una de las cosas que me inquieta sobre esta enfermedad es que se vaya a formar estados procoagulantes, y dado que el embarazo pues de alguna manera puede ser un estado procoagulante, y en el embarazo se tienden a desarrollar estados procoagulantes como el síndrome antifosfolipídico. Entonces, una de las cosas que el COVID hace es que aumenta la posibilidad de microtrombos, especialmente en la placenta, y podría retrasar el crecimiento intrauterino y generar problemas de coagulopatías procoagulantes en la mujer embarazada, dado su estado. Entonces los protejo con aspirina, les enseño a saturarse su oxígeno, a medirse su saturación, utilizo la N-acetilcisteína y llevo un manejo muy conservador. En el grupo hemos discutido la posibilidad de utilizar otro tipo de fármacos, pero realmente en el caso mío yo creo que sería temeroso en utilizarlos. Vuelvo y les digo, no tengo mucha experiencia, he manejado pocos casos, y pues el tiempo nos dirá qué más le podemos ofrecer a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas. Por el otro lado, viene la segunda pregunta, sobre todo en la lactancia. Si he tenido pacientes que han tenido COVID en su lactancia. Entonces la primera pregunta es que me dicen: doctor, ¿qué hago con la lactancia? ¿Le doy o no le doy pecho a mi bebé? ¿Le doy leche artificial? ¿Cuál es la vía de transmisión? Pues realmente la vía de transmisión, hasta donde yo tengo entendido, es por las mismas partículas, o sea que no hay una transmisión directa a través de la leche materna, ni tengo conocimiento de que haya transmisión transplacentaria del virus. Puede que en el momento del parto existiría la posibilidad por las secreciones, pero orales, pues la saliva o las partículas respiratorias, que se transmita, pero no por las secreciones propiamente vaginales. Yo recomiendo, y lo que he hablado, que nos ha instruido la doctora Yolanda Caicedo, pediatra infectóloga, es que la leche materna no se debe suprimir durante la lactancia cuando una madre tiene COVID, por obvias razones, porque la leche materna está cargada de anticuerpos que van a proteger al bebé de muchas otras infecciones, y no se le puede quitar esta protección natural que la madre le está dando a su bebé. Lo que sí hay que tener es precaución en que la mamá tiene que tener un buen tapabocas, un buen aseo de manos, y tratar de evitar toda la posibilidad de transmisión a través de las partículas respiratorias. Entonces ese es el punto, no suspender la lactancia, seguir con la lactancia, y vuelvo y digo, el manejo en estas madres tiende a ser conservador. Eso es el mensaje que quiero darles básico sobre el embarazo y la lactancia. Se podría extender mucho más, pero es lo básico que les quiero dar a conocer. Bueno, hay otra pregunta, hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para la enfermedad? Doctor, estoy en sospecha de COVID, o tuve un contacto sospechoso, o mi esposa tiene COVID, o ¿qué prueba me debo hacer? Entonces, para el diagnóstico temprano de la enfermedad, o el paciente asintomático, deben tener en cuenta que solamente existen dos pruebas, que es el PCR para el virus del SARS-CoV-2 por hisopado nasal, y el antígeno.
del virus, que mide directamente la fracción antigénica del virus. Estos son los únicos exámenes que sirven para el diagnóstico temprano. O sea, en esos pacientes asintomáticos o en esos pacientes que pueden tener la infección ya en su nariz 2 días antes de ser sintomáticos, o en los primeros días de la infección para hacer un diagnóstico temprano. Teniendo en cuenta que el PCR, ¿qué es el PCR? Simplemente es un método de laboratorio por la cual se amplifica el genoma para que sea más fácil detectado por los instrumentos de laboratorio. No voy a entrar a hablar sobre eso porque es algo más complejo y me tomaría mucho tiempo. Pero lo que mide el PCR es la fracción genómica, o sea, el RNA, lo multiplica, lo convierte en DNA y lo multiplica para poder detectar ese virus. Es el método más preciso. Si no estoy mal, tiene más o menos un 70 a 80% de precisión y hay un poco porcentaje donde uno puede tener el virus y puede no ser detectado por este método. El otro método es medir el antígeno, o sea, ciertas proteínas del virus. Puede ser menos sensible, pero es igual muy específico. Si sale positivo, pues sale positivo. ¿Qué ventaja tiene sobre el PCR? Que es mucho más rápido, sale el mismo día, mientras que el PCR se puede demorar 24, 48 horas o 72 horas. Entonces tiene esa ventaja de que uno puede definir más rápido si sale positivo. Tengan en cuenta que el antígeno solamente se encuentra en las fases muy tempranas o antes de que dé la infección, teniendo en cuenta que en esos 2 días antes hay una gran carga viral en nuestras narices, en nuestras vías respiratorias, o en los primeros días de la enfermedad, el antígeno. El PCR igual se detecta los días antes de que comiencen los síntomas. Acuérdense que el virus comienza a replicarse grandemente 2 días antes que aparezcan los síntomas, pero el PCR sí se puede prolongar y debe ser detectable muchos días después, inclusive semanas. Entonces, esos son los 2 métodos actualmente que tenemos para el diagnóstico del SARS-CoV-2 en las fases tempranas: PCR y antígeno por hisopado nasal. Son 2 métodos con el dispositivo que se mete en la nariz. Son diferentes, es más sensible el PCR, menos el antígeno, pero ambos son muy específicos. O sea, si salen positivos, pues seguramente el paciente tiene el virus. Posteriormente hay otros métodos. Me van a preguntar: y doctor, ¿y los test rápidos de sangre qué utilidad tienen? Es otra pregunta muy frecuente. Esos test rápidos pueden servir para hacer un seguimiento de la enfermedad, de la respuesta inmunológica, o puede uno utilizarlos cuando el paciente ya ha tenido más de 10 días y a veces hay pacientes que llegan con un cuadro bizarro ya con 10 días de síntomas y no han sido identificados. Uno podría utilizar un test rápido, o sea, midiendo los niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. ¿Qué es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M? Son anticuerpos que se desarrollan tardíamente en la enfermedad después de 12 días. No son muy precisos, pero pueden ayudar ya en fases más avanzadas de la enfermedad para afinar diagnósticos o para hacer seguimiento inmunológico. Entonces ese es el tema con estos test rápidos. Posteriormente hay otro tipo de anticuerpo, que es el anticuerpo IgG, inmunoglobulina G, que mide ya una respuesta inmunológica más tardía por métodos, son ya métodos más sofisticados, por radioluminiscencia enzimática,
o radioluminiscencia de partículas. Se pide como título de inmunoglobulina G cuantitativos, y estos sirven para medir si después de 3 o 4 o 5 semanas se han desarrollado anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, para resumir, para hacer el diagnóstico temprano está el PCR por hisopado nasal o el antígeno por hisopado nasal. Ese es el método de hacer el diagnóstico temprano. Y las pruebas serológicas de medición de anticuerpos ya son para diagnósticos más tardíos, después de 10 días o 2 semanas, y para hacer un seguimiento inmunológico del paciente. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Sigamos con las preguntas. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad, doctor? ¿Cuándo yo sé o cuándo puedo sospechar que yo tengo el coronavirus? Es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. Pues deben saber ustedes primero que estamos en plena pandemia. Y cualquier síntoma que esté produciendo una enfermedad viral lo tiene que a uno como médico hacer sospechar la enfermedad. Tengan en cuenta que hay pacientes que son asintomáticos. Bueno, no vamos a hablar de ellos porque son asintomáticos, pero los que tienen síntomas, básicamente los síntomas pueden suceder como cualquier resfriado, un resfriado común, es decir, malestar, congestión nasal, dolor de garganta y un poquito de fiebre. Esos pueden ser unos síntomas que pueden pasar desapercibidos como cualquier resfriado común. Si tienen esos síntomas, por favor, consulten con el médico. No se hagan los de la vista gorda, no se tomen una aguapanela con acetaminofén, esperar a las cosas que vayan pasando. ¿Por qué? Porque eso puede ser el primer aviso para tomar unas medidas protectoras en el momento adecuado y hacer una intervención temprana y un diagnóstico adecuado. No, es que esto es una gripa y yo me siento bien, me dicen los pacientes, y yo creo, entonces les digo, bueno, pero ¿usted con quién vive? No, es que yo vivo con mi mamá que tiene 80 años y es diabética y es hipertensa. Entonces le digo, entonces se tiene que hacer el diagnóstico, porque lo más seguro es que a usted este cuadro gripal le va a pasar sin pena ni gloria. Pero si usted tiene el coronavirus, usted es de alto riesgo de pasárselo a su mamá, y ella es una persona vulnerable que sí va a estar en alto peligro. Entonces hay que identificar la enfermedad en su círculo íntimo, familiar, para poder proteger a las personas vulnerables que hay a su alrededor. Entonces, ojo con eso, que muchas veces uno no se tiene que hacer el diagnóstico por uno, sino por su entorno y las personas vulnerables que han estado al lado de uno, para poderles hacer un cerco epidemiológico y un tratamiento preventivo para proteger y evitar que estas personas desarrollen la enfermedad, o si la desarrollen de forma más leve. Sigamos con los síntomas. Dolor de cabeza muy frecuente. Es un dolor de cabeza diferente. Los pacientes me dicen, no, es que me dio un dolor de cabeza que yo nunca había tenido. Ojo, dolor de cabeza, dolor orbicular, congestión nasal. Está lloviendo y están oyendo la lluvia. Es domingo por la tarde. Congestión nasal, dolor de garganta, tos, dolor muscular, dolor en el cuerpo, fatigabilidad, diarrea. Acuérdense que el virus del coronavirus no solamente afecta las vías respiratorias, afecta mucho la parte digestiva. Los dos blancos más importantes son el pulmón, vía respiratoria, pulmón, alvéolo, e intestino, enterocito, la célula intestinal. También puede producir trastorno en el olfato y trastorno en el gusto de los alimentos. Se pierde el gusto, el paciente no le sabe la comida nada y pierde el olfato.
El 30% de los pacientes que padecen COVID tienen trastorno en el olfato. Y les voy a decir otra cosa que he aprendido en la práctica. Cuando a mí un paciente me llama y me dice, doctor, es que tengo malestar, congestión nasal y tengo trastorno en el olfato, yo ya sé que tiene COVID. Ese síntoma es muy particular de esa enfermedad. Y en mis 30 años que llevo ejerciendo medicina comunitaria, realmente no he visto ninguna enfermedad que tenga esa precisión en su síntoma. Y yo les digo a los pacientes, si usted tiene trastorno en el olfato y en el gusto por las comidas, eso es más preciso y más diagnóstico que cualquier prueba molecular. Entonces no es muy frecuente, es un 30%, pero el que tiene eso, póngale la firma que tiene COVID. Dijimos dolor de garganta, trastorno en el olfato, en el gusto, congestión nasal, como una moqueadera, a veces es tenue, a veces es más marcada, puede haber dolor de oído, puede haber borrachera, puede haber dolor muscular, cansancio y fatigabilidad. Estos son los síntomas más frecuentes, pueden haber otros, pero tengan en cuenta que cuando tengan esto, por favor, hay que comunicarse con su médico para hacer un proceso diagnóstico temprano, de intervención terapéutica temprana y de cerco epidemiológico familiar de las personas que conviven con el individuo y identificar los contactos vulnerables, es decir, si la mamá, si el esposo tiene enfermedades que aumenten el riesgo, hay que identificarlos antes de que se vayan a enfermar. Bueno, eso es sobre los síntomas. Hay otra pregunta muy frecuente, que son, doctor, ¿qué secuelas me va a dejar este virus? Esa es una pregunta muy frecuente. O lo consultan a uno después de 3 o 4 semanas por algunos síntomas, cuando ya ha desaparecido la enfermedad, cuando el paciente ya está entre comillas curado, pero comienzan a aparecer ciertos síntomas muy comunes y frecuentes después de que desaparece la enfermedad. Entonces quiero decirles, sí, este es un virus que apenas estamos conociendo y realmente deja secuelas, unas leves, otras más incómodas y otras ya unas secuelas graves y permanentes. Hay mucho tipo de secuelas, la mayoría de ellas son transitorias. La mayoría de ellas pues hay que reportarlas con el médico y algunas hay que investigarlas más, otras simplemente hay que observarlas, dejarlas pasar y dar algunos medicamentos para atenuar los síntomas. Vamos a comenzar con las más frecuentes, o vamos a comenzar, no sé, de arriba abajo. Las secuelas neurológicas. Este es un virus que tiene gran afinidad por las neuronas y su forma de llegar al sistema nervioso central es de varios mecanismos. Uno, directamente por los nervios que se conectan a nuestras vías respiratorias. El virus camina a través de la mielina y se va hacia las neuronas, como por el nervio olfatorio, por los nervios glosofaringeos, puede llegar al tallo cerebral caminando. Prácticamente camina y va subiendo. La neurona tiene una tirita que se llama el axón, las dendritas, que son unas paticas donde transmite, y el cuerpo de la neurona. Entonces él camina, se va por las paticas, se va por la raíz y llega al cuerpo de la neurona. Tiene una vía ascendente de transmisión. La otra es por vía sanguínea, puede entrar al sistema nervioso. Y entonces esa barrera hematoencefálica que está alterado
por ahí penetra a las células del sistema nervioso. Bueno, ¿qué síntomas puede producir? Dolor de cabeza, cambios neurológicos en el estado de ánimo y en el comportamiento, trastornos de ansiedad, depresión, confusión, sobre todo es muy visto en los pacientes que salen de cuidado intensivo, terminan en fases de confusión, de irritación, que eso va mejorándose gradualmente. No solamente es por la situación, el choque emocional, sino porque el virus tiene capacidad de entrar en el encéfalo y producir una cosa que llama encefalitis o inflamación de todas las estructuras nerviosas, y eso deja unas secuelas. También quedan unas secuelas en la mielina de los nervios, se inflama y pueden quedar trastornos en la conducción nerviosa. Entonces pueden haber neuropatías, pueden haber hormigueos, calambres, adormecimientos en las extremidades superiores y en las inferiores. Pueden haber, a veces haber parálisis de algunos nervios de la cara, de los pares craneanos, y pueden haber secuelas más importantes como mielitis de la médula y una enfermedad rara que se llama Guillain-Barré, pues no tan rara, puede suceder, que son trastornos en las funciones motoras de nuestras neuronas. Entonces, como verán, la pérdida del olfato es transitoria, que también es una secuela neurológica. Usualmente en unas semanas vuelve y aparece. Por el otro lado, tenemos secuelas en los sistemas musculoesqueléticos. Esa es bien frecuente. Quedan dolores musculares y fatigabilidad. Y los músculos se atrofian, pierden masa muscular. ¿Por qué? Porque el virus, al actuar en otro órgano que se llama el intestino, hay unas células en el intestino delgado, los enterocitos, que son encargadas de absorber las proteínas. Estas células se inflaman por el virus y no dejan que las proteínas entren a nuestro cuerpo y los músculos se atrofian. Entonces pueden haber atrofias musculares transitorias, debilidad constitucional, fatiga crónica y artritis reactiva. Hay pacientes que tienen cuadros articulares que duran semanas. He tenido varios pacientes con esta complicación osteomuscular que es transitoria en la mayoría de los pacientes. Esto sucede especialmente en mujeres. Otro tipo de complicaciones es a nivel cardiológico o secuelas. He visto con curiosidad que los pacientes, inclusive pacientes jóvenes, quedan con palpitaciones, arritmias ventriculares, usualmente de tipo benigno, y pacientes que han tenido disciplinas atléticas, curiosamente después de que salen de la enfermedad, tienen una labilidad en su estado cardiovascular y tienden a hacer taquicardia con facilidad. Es decir, con mínimos esfuerzos su frecuencia cardíaca sube de 80 a 120 o 130, y es una de las causas de consulta frecuentes en hombres jóvenes. Lo he visto más en hombres, curiosamente, y esos pacientes tienen una labilidad en su frecuencia cardíaca, o personas jóvenes que comienzan a sentir palpitaciones, particularmente el hijo de un médico muy amigo le ha sucedido esto, un muchacho de 25 años, y lo estamos estudiando, y lo único que se encontró fue unas extrasístoles ventriculares aisladas que no tenía antes. Usualmente esto se trata con medicamentos beta bloqueadores y es transitorio, pero ojo, voy a ser muy claro en esto: los pacientes que tengan COVID, por favor, demórense en su recuperación atlética. Pacientes de alto rendimiento no es que a las 2 semanas vayan a coger una bicicleta y andar 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque puede suceder una cosa que es la muerte súbita. Tengan cuidado porque el corazón puede estar un poquito inflamado, sus fibras eléctricas pueden estar inflamadas, y puede haber una inflamación mínima que se llama miocarditis. Entonces tengan un tiempo suficientemente prudente antes de iniciar sus actividades atléticas, y se lo digo a estas personas sanas, atléticas, con corazones sanos, que pueden quedar con secuelas mínimas
y no se animen a hacer deporte de alto rendimiento de forma prematura y háganlo lentamente, porque ustedes no saben cómo el virus ha actuado silenciosamente en su circulación cardíaca, en sus fibras musculares cardíacas y su electricidad cardíaca. Entonces sean precavidos, por favor. Bueno, el corazón es un órgano muy buscado por el virus y hay muchas situaciones cardiológicas descritas que no voy a entrar ahorita porque es un tema grande. Sigamos con el pulmón. El pulmón obviamente pueden quedar deficiencias en la saturación que puede durar semanas en recuperarse. Pacientes con COVID bajan su saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno en su sangre, por múltiples mecanismos que no voy a entrar a discutir ahorita, pero tengan en cuenta que su saturación puede quedar baja, 94, 95, por un tiempo prolongado y se va a demorar mientras se reabren los sistemas y los alvéolos se acaban de desinflamar. Entonces esto también puede suceder ahora en los pacientes que han tenido la experiencia de cuidado intensivo prolongado por su inflamación alveolar. Puede quedar una secuela que se llama fibrosis pulmonar, pero esto usualmente sucede en los pacientes que han tenido una enfermedad pulmonar más severa. Vamos a las secuelas gastrointestinales. Acuérdese que este virus afecta o puede afectar todo el sistema digestivo. Inflama el hígado, puede producir hepatitis viral por COVID, puede producir síntomas, puede inflamar el esófago, el intestino delgado y el colon, ¿sí? Producir unas diarreas que pueden ir desde leves y transitorias a severas. He tenido pacientes con diarreas que han sido difíciles de tratar y han tenido efectos tardíos sobre los pacientes. Entonces son difíciles de tratar. A veces hay que hidratar muy bien al paciente con electrolitos. Son diarreas que a veces hay que utilizar muchos probióticos intestinales para ayudarles a salir adelante. En fin, esta es una complicación frecuente. Acuérdense que esas inflamaciones del intestino delgado afectan esas células llamadas enterocitos, donde se absorben las proteínas corporales. Entonces, estos pacientes tienen un grado de desnutrición transitorio y atrofia muscular, como les expliqué, y eso también afecta el sistema inmunológico del paciente. Bueno, otro tipo de secuelas, pueden haber secuelas renales, fallas renales transitorias, eliminación anormal de proteínas en la orina, se llama proteinuria. Pueden haber secuelas, bueno, ya fui todo el sistema neurológico, el hígado, el páncreas, trastornos en la regulación de la cifra de glicemia. Pueden haber pacientes que son diabéticos, pueden haber elevaciones de sus glicemias, y pacientes que no son diabéticos y son prediabéticos se pueden tornar diabéticos en el proceso porque el virus inflama el páncreas. Entonces hay que hacer un seguimiento posterior a la enfermedad de sus cifras de glicemia. En otros pacientes hay hipoglicemias porque aumenta la masa, disminuye la masa muscular, y son pacientes que se han estado acostumbrando a poner una dosis mayor de insulina. Entonces en las fases posteriores pueden hacer hipoglicemias y hay que estar muy atento, además que disminuye el apetito. Bueno, creo que no sé si los colegas me corregirán en otro tipo de secuelas: dolores de cabeza, mareos, hay inflamación de estructuras, la trompa Eustaquio, y es frecuente la secuela vértigo post-COVID, decaimiento, síndrome de fatiga crónica, es muy frecuente. Ya les hablé de las complicaciones osteoarticulares, neurológicas, etc. Bueno, eso es lo que me acuerdo en este momento. Bueno, vamos a otras preguntas. Es que esto hay muchas preguntas muy interesantes. Esta es otra pregunta, pero esta la voy a decir en el siguiente video porque ya llevamos 30 minutos y ya nadie se me va a mamar un video de más de 30 minutos. Lo voy a dejar ahí. ¿Cuáles son las personas que están predispuestas
a que les dé COVID y se compliquen? Esta es una pregunta que la responderé en la siguiente sesión.